El día de hoy voy a exponer el caso clínico metástasis mamaria como manifestación inicial de un carcinoma renal, escrito por Firvida y colaboradores en el año 2005. El caso clínico describe a un masculino de 72 años de edad, quien se presentó a la emergencia de cirugía por dolor en mama izquierda de 3 meses de evolución, según reportó el paciente, sin ninguna otra sintomatología acompañante. Al examen físico se objetiva una tumoración en el cuadrante superinterno de la mama izquierda de 5 centímetros de diámetro, sólida, firme y adherida a planos profundos. No se palpan adenopatías axilares, supraclaviculares ni en otros territorios. Dentro de sus antecedentes se encuentra el desprendimiento de retina en ojo derecho hace 6 años y diabetes tipo 2 controlada con dieta. De los diagnósticos presuntivos podemos encontrar a cáncer de mama, fibrosis mamaria y quiste mamario. Dados estos, se debe realizar el diagnóstico diferencial con carcinoma lobular, carcinoma de células pequeñas, carcinoma amelanótico, melanoma, carcinoma medular, mastitis crónica, proliferación linfoide, ganglio linfático intramamario e infiltrado leucémico. Sin embargo, como lo veremos más adelante, el diagnóstico definitivo es carcinoma renal con metástasis mamaria. Como una introducción, vamos a comenzar describiendo la función de los órganos y glándulas afectadas, iniciando por las glándulas mamarias. Estas, como todos sabemos, cumplen la función de alimentar al recién nacido por medio de la lactancia materna. Sin embargo, en hombres, estas glándulas no experimentan cambios fisiológicos que le permitan desarrollar esta función. Por otra parte, los riñones son los encargados de eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Estos eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales en sangre. Además, estos producen eritropoyetina, estimulante de las células madres de la médula ósea para el aumento de la producción de eritrocitos. Un carcinoma renal representa del 90 al 95% de los tumores malignos renales primarios y comienza a desarrollarse en la corteza del riñón, así como lo observamos en esta imagen. La metástasis mamaria se refiere a cuando el cáncer se disemina o migra de un área distante, en este caso el riñón, hacia otra, la mama. Historia natural de la enfermedad. El carcinoma renal se disemina ya sea localmente por vía linfática o bien a través de la circulación sanguínea, comprometiendo a su paso grasa perirenal, la fascia tigerota, los vasos linfáticos paraórticos, paracavos, mediastinales y supraclaviculares. En un 20 a 30% de los casos ya se encuentra la diseminación sistémica al momento del diagnóstico. Generalmente la diseminación ocurre hacia pulmón o hacia hueso y es menos frecuente hacia cerebro, adrenales y partes blandas. Cabe destacar que la detección temprana del cáncer renal ha tenido un importante impacto en el pronóstico de la vida de los pacientes. Pruebas y exámenes realizados. Se les realizó analítica general sanguínea con hemograma y bioquímica que presentó resultados normales. Marcadores tumorales CA y CA15-3 dentro de la normalidad. Rayos X de tórax, los cuales no mostraron alteraciones. Punción aspirativa con aguja fina de la tumoración que resultó inconclusiva. Se procedió a realizar una incisión arqueada intraareolar, una biopsia con extirpación completa de la lesión. Al examen macroscópico presentó un fragmento de 6 por 4 centímetros con bordes irregulares. Al corte se observó un tejido sólido de color pardo, de consistencia elástica y carácter deleznable. Al examen microscópico se observó infiltración de tejido graso en la región mamaria izquierda por una neoplasia de estirpe epitelial, constituida por células de amplio citoplasma claro, que crecen formando amplios cordones separados por escaso estroma vascular. Las células mostraban núcleos con moderado pleomorfismo, nucleolos pequeños y ocasionales figuras de mitosis.
El estudio anatomopatológico definió que fue carcinoma de células claras metastásico, con tumor primario presumiblemente de origen renal. En la figura 1 podemos observar el estudio anatomopatológico de carcinoma de células claras. Se procedió a realizar una tomografía axial computarizada, en donde se observó en el riñón izquierdo una masa tumoral hipervascularizada con necrosis central de 12 por 7 centímetros, ocupando su polo medio inferior. En el riñón derecho existía otra tumoración en su polo inferior, asociada a trombosis de la vena renal izquierda y adenopatías retroperitoneales e ilíacas externas bilaterales, como se puede apreciar en la figura 2. La discusión de los resultados describe que la metástasis mamaria por carcinoma de riñón no es descrito en la literatura como frecuente. La mayoría de metástasis mamarias ocurren reflejadas como casos aislados o pequeñas series, cuya incidencia es del 1,2 al 2% en series clínicas y de 1,7 a 6,6% en series autópsicas. Se observan adenopatías axilares en el 14 a 42% de los casos y la afectación mamaria bilateral ocurre en el 8 al 26%. En el estudio mamográfico, la metástasis mamaria se puede comportar como una masa solitaria y circunscrita de márgenes finos, irregulares y definidos, sin presencia de microcalcificaciones ni infiltración cutánea, lo que lo diferencia del cáncer de mama. El diagnóstico definitivo es histopatológico. La presencia de células claras orienta a un tumor renal. Un hallazgo de adenocarcinoma productor de mucina a cáncer de estómago o intestinal. Finalmente, los hallazgos inmunohistoquímicos pueden ser de gran utilidad en algunos casos, como por ejemplo cuando se presenta positividad para proteína S100 y HMB45 en caso de melanomas. En el carcinoma renal, la presencia de metástasis en la glándula mamaria es muy infrecuente dada su evolución, en ocasiones imprevisible. Se ha descrito incluso casos aislados de aparición tardía. Finalmente, el debut de un carcinoma renal como metástasis de mama resulta excepcional. Se tienen 3 casos de metástasis mamaria como manifestación inicial de un carcinoma renal similar al reportado. El 60% de los pacientes con carcinoma renal presentarán en algún momento de la evolución de la enfermedad metástasis a distancia. El carcinoma renal metastásico tiene un pronóstico sombrío y una mediana de supervivencia inferior a 1 año, y una supervivencia de 3 y 5 años del 4,4% y 1,7% respectivamente. Hasta la actualidad, el tratamiento con quimioterapia y hormonoterapia en carcinoma renal se considera ineficaz, con tasas de respuestas inferiores al 5% y de corta duración. Con el desarrollo de inmunoterapia, especialmente con interferón alfa e interleucina 2, en monoterapia o combinación, se obtiene una tasa de respuesta del 15 al 20%, algunas de ellas de larga duración, por lo que se considera en la actualidad el tratamiento de elección siendo la vía de investigación que en el futuro puede presentar resultados más favorables. Respecto al tratamiento del paciente, se descarta la cirugía por afectación renal bilateral y extensión ganglionar. Se derivó al paciente al servicio de oncología iniciando tratamiento inmunoterápico con interleucina 2 durante 6 meses, con estabilización de la enfermedad tumoral, aunque con mala tolerancia, ya que el paciente presentó astenia intensa, anorexia, artralgias, febrícula, quedando en controles periódicos. Al año del diagnóstico inicial, presentó por tomografía axial computarizada una progresión de la enfermedad local y metástasis pulmonar bilateral, por lo que se optó a un tratamiento de mantenimiento con dosis bajas de interferón, tratamiento que mantiene a la actualidad a los 2 años del diagnóstico. El caso clínico no contenía conclusiones, por lo que procedí a redactar las propias, en donde llegué a la conclusión de que los rayos X no son lo suficientemente ilustrativos y sensibles para detectar las masas en los órganos blandos. Y los marcadores tumorales, aunque pueden llegar a ser útiles para el diagnóstico de cáncer, no son específicos, por lo que el estudio anatomopatológico de la biopsia es el gold standard para el diagnóstico conclusivo. Dentro de las recomendaciones que puedo mencionar,
La primera es que con el fin de determinar el origen de la metástasis ante confirmación de tejido metastásico, se debe realizar una tomografía axial computarizada. De esta forma, se determinará la localización del tumor primario. Ante el hallazgo de una tumoración, se debe proceder a realizar un análisis sanguíneo para marcadores tumorales, esto sin dejar de priorizar la obtención de la biopsia para el estudio anatomopatológico. Estas fueron las referencias consultadas para la realización de esta exposición.